Padre de amor y Padre de misericordia, yo te doy infinitas gracias, Señor. Preparamos nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, nuestra mente, para recibir de tu palabra, y te damos infinitas gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria. Gloria, gracias por tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Y hablando de cuidado con lo que ven tus ojos, hay una historia ahí de David. Dice que cuando todo Israel estaba en guerra, él estaba lo más cómodo ahí en el palacio. Se levantó a las 10 de la mañana, no sé cómo habrá sido, pero lo dice la palabra del Señor. De esto hablaba el otro día Marquitos. Se levantó y fue a la terraza del palacio. ¿Y a quién vio? Miró para abajo así a Betsabé. Se ve que se estaba bañando, no sé, estaba totalmente desnuda, dice la palabra. Y todos conocemos la historia de lo que pasó, que él se enamoró de ella. ¿De quién es esposa de Betsabé? De Uriel. De Uría, perdón. De Uría. Bueno, mandaron al frente de batalla para que se muera. No le dijo así, ¿no? Y se quedó con esa esposa, y conocemos la historia de él, que se convirtió en un asesino, en un adúltero, y también dice la palabra que después de un tiempo ella concibió Dios luz a un hijito, y ese hijito a la semana se murió. Él lloró, ayunó, no quiso comer nada. Tremendo lo que ha pasado. Ahora, ¿cuántos de nosotros han visto a gente que dejan de servir a Dios por un trabajo? He conocido un matrimonio, conseguimos trabajo en un campo. No me digan, no van a pagar esto, no. Aquello que me cobro yo, cobro mi esposa. No dejan tener chancho, cordero, pollo, vos podés vender huevo. Ay, qué bueno. Lo único sí, nos podemos congregar una vez al mes. Ay, qué lástima. No, pero quédense tranquilos. Vamos a venir y vas a ver que me van a tener un cordero, seguro. Olvídese que no vinieron más. No vinieron más. Y hay mucha gente que realmente se ha perdido. ¿Cuántos han perdido por el sueño de un trabajo, por de un plan, o por una mujer, o por un hombre? ¿Cuántos han perdido la visión? Se pierde mucho tiempo cuando uno anda buscando satisfacer a sus ojos, y eso es lo que el enemigo hace en la vida del creyente. Te hace pensar que es algo que brilla como oro, pero no lo es. ¿Cuántos se han ido enamorados con personas que no conocen de Cristo? ¿Y por qué no buscas en la grey de Dios? Buscá, no, pero esta chica o este chico, yo lo voy a traer a la iglesia, y mayormente no sucede eso. Sucede muchas veces, pero no sucede mayormente. Siempre es algo que te pone el enemigo para que desvíe tu mirada de él. Un buen trabajo, si agarraste un trabajo que no te deja congregarte, yo te voy a decir que ese trabajo no viene de parte de Dios. Si agarraste algo o un compromiso, ese compromiso te quita de estar con el Señor, no sé si viene de parte de Dios. Pero yo te voy a decir una cosa: si vos pones tu mirada en Cristo, si vos pones tu mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, quiero decirte que el Señor te va a bendecir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Señor conoce tu corazón. ¿Se acuerda de Sansón y Dalila? Esa historia dice que Dalila era hermosa, Sansón tenía una fuerza. Sansón era un muchacho así, 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 tenía unos brazos. ¿Se acuerdan los que fueron a la escuela dominical? Pero él se enamoró de una filistea. Y nosotros, los hijos de Dios, sabemos qué significa un filisteo. Aquel que es enemigo de Dios. Era el pueblo enemigo desde el principio. Era el pueblo enemigo de Dios. Se enamora de Dalila, y ella lo primero que hizo, sabía que tenía mucha fuerza, quería que le cuente cuál era el motivo de su fuerza. Y él le decía así, ataque y zorro y no sé qué cuánto más. Le daba hasta que ella, con su encanto, lo convenció, y él le dijo: ¿sabes dónde tengo la fuerza? ¿En dónde? Me cortás el pelo y chau fuerza. Lo hizo dormir, le dio un poquito de vino ahí. Habrá comido algún choripán, tomado algún vino. Cuando se despertó Sansón, dice: vienen los filisteos. Se levantó, estaba todo pelado, rapado. Se le había ido la fuerza. ¿Qué pasó? Pensó que era el amor de su vida, y resultó que Dalila
era una malvada. ¿Cuántos lo están entendiendo? No te vayas para allá, te vas, hermano. ¿Por qué? Ahí empiezan a sacar la Biblia, los versículos que les conviene. Amados hermanos, cuidá lo que ven tus ojos. Muchas veces es un espejismo, amado hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y sigo un poquito con David. Dice la palabra que cuando David abrió la ventana y vio a Betsabé desnuda, no sé cómo habrá sido, ¿no? Bañándose, y cuando la vio, dice que la deseó. Y eso es lo que hace el enemigo, te muestra algo para que te ilusiones, para que lo desees, pero eso te lleva a la perdición. Sigue lo que ve la vista, y a veces eso te pone el enemigo para engañarte, y eso te lleva a la perdición. Hay que tener mucho cuidado, porque desde lejos todo se ve muy bien. Tuvimos la bendición de poder ir a Europa, y la ciudad que visitamos varias ciudades, pero es muy linda. Pero muchos dicen que han ido a Francia, a París. Ustedes ven la foto de la Torre Eiffel, se sacan una foto y como que la tocan a la torre, y es tan linda, ¿no? 300 y pico de metros, 360 metros de altura. Pero usted va debajo de la torre, que puede ir, tiene que cuidarse los bolsillos porque está lleno de pungas, lleno de ladrones, de los que te arrebatan el teléfono, y por ahí pasa una rata llena de mugre y de basura. Pero de lejos, ¿cómo se ve? Como una obra de arte. Esta historia pasó después de la entrada triunfal a Jerusalén. El otro día le contaba que Jesús mandó a uno de sus discípulos y le dijo: andá, fíjate que allá hay un pollino, hay un burrito, tráeme el pichón de burrito, el pollino, que lo vas a encontrar, tráemelos, dice. Y esto que te voy a leer ahora pasó después de la entrada triunfal a Jerusalén, en Marcos 11, versículos 12 y 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, o sea, algunos higos. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Después, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice que ellos iban caminando y ven una higuera muy llena de hojas. Quiero decirte que donde mi cuñado guardaba las herramientas, allá le dicen nave a los galpones, puedes alquilar un galpón y guardar tus herramientas. Y a la salida del portón, a entrada y salida del portón, había una higuera pero muy grande y llena de higos. Y todos los higos llenos de bichitos, llenos de higos, y todos los higos podridos. Pero acá dice la palabra que no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. ¿Cómo va a ir el Señor a ver una planta cuando no es tiempo de higo? Y dice que miró, la revisaron y no tenía nada. Y entonces dijo que le echó una maldición a esa higuera estéril, y dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y eso pasó con la higuera. De lejos, como te decía, se veían las hojas verdes, pero dice que Jesús tuvo hambre, y me imagino que iba con sus discípulos caminando, y una higuera. Y se salieron, dice la palabra, que se salieron del camino y fue a ver si tal vez hallaba algo, pero Jesús quería darle una lección a sus discípulos. Decide a tu vecino: esto es para vos. Gloria a Dios. Tenés que tener cuidado cuando tomás decisiones, sin asegurarte bien si eso viene de parte de Dios o si no viene de parte de Dios. ¿Cuántos lo entendieron? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenés que tener mucho cuidado cuando tomás una decisión. Mucha gente han perdido trabajo, han perdido oportunidades, bueno, porque siempre va a estar el envidioso, la persona que quiere hacerte caer. Pero si sos un hijo de Dios, te aseguro que el Señor de alguna o de otra manera te va a hablar, y cuando tomes tu decisión siempre lo tenés que hacer
con el Señor de por medio. ¿Cuánto lo están entendiendo? Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Lo voy a leer otra vez. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y dice así: piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y esta palabra es para vos, hermano. No te apures en tomar decisiones. Siempre tenés que orar. ¿Cuántos dicen amén? Vos no podés tomar decisiones apresuradas porque de lejos todo se ve bien y parece bonito, pero no es así. Un hijo de Dios siempre tiene que estar cubierto en oración. Jesús demostró qué es lo que causa una ilusión óptica. Lo primero que hace es que quita tus ojos de los objetivos de Dios y te saca del camino. Cuando estás con el Señor, quédate tranquilo que el Espíritu Santo te habla. Todo lo que te acerca a Dios es de Dios, y todo lo que te aleja de Dios, miren qué fácil, no es de Dios. Puede ser un trabajo, puede ser algo que te aleja de la comunión de Dios, y eso no viene de parte del Señor, eso viene de parte del enemigo. Y yo puse 5 puntos. Lo primero, ¿qué hace la higuera? Estoy haciendo un paralelismo con la higuera, ¿Se acuerdan que Jesús ve una higuera que estaba llena de hojas, todo verde, iba con los 12 discípulos? Me imagino que irían a la vuelta de él. Sí, vamos a ver la higuera. Lo primero que hace la higuera, hablando en paralelismo, es que te aparte de los objetivos de Dios. Dios te dio algo. El Señor puso algo dentro de tu corazón. Que las cosas de este mundo no te aparten de los propósitos que puso el Señor en tu vida. Mirá qué fácil. Que las cosas de este mundo no te aparten. Lo segundo es que te saca del camino. Jesús estaba en un camino y de repente se desvió. Y esto fue una lección para los apóstoles. Si estás en el camino de Dios, ¿por qué tomas otro camino? Tenés que tener mucho cuidado. ¿Sabes por qué no te pasa nada? Porque sos un hijo de Dios. ¿Sabes por qué no te pasa nada? Porque Dios te ama desde la creación o desde lo infinito. Dios siempre te va a proteger. ¿Cuánto lo crees? Pero va a llegar un momento que te puede pasar como le pasó a Job. ¿Ustedes conocen la historia? El diablo dice que iba girando por el mundo y Dios lo ve, dice que estaba con todos los ángeles, porque su creación, porque el diablo también es creación de Dios. Mirá, mi hijo, Job, mirá cómo me alaba, dice. Claro, dice el diablo, ¿qué vivo? Te diste campo, no sé cuántas ovejas, cuántos camellos, hace cualquiera. Tenés que tener cuidado, amado hermano. Sos un hijo y una hija de Dios. ¿Cuánto lo están entendiendo? Lo tercero, te roba el tiempo. ¿Saben, hermano? El tiempo que se pierde cuando andás detrás de vanidades, el tiempo que se pierde. Y eso hace un mal negocio y una mala decisión. Te roba el tiempo y esto es algo que no se puede recuperar. Lo cuarto, ¿saben el tiempo que perdieron ellos buscando un fruto que no existía? Pero Jesús lo sabía, solo era para enseñarles a ellos y también para enseñarnos a nosotros, porque donde creíste que ibas a encontrar alimento, no encontraste nada. Donde pensaste que ibas a encontrar felicidad, no encontraste nada. Y muchos fueron tras un amor, tras la prosperidad, hermanos en Cristo, y antes de partir con el Señor, como el Señor tiene tanta misericordia, volvió a Cristo, al tiempito parte con el Señor, porque Dios tiene misericordia. ¿Cuántos años perdidos? Cuando alguien te dijo, no hagas eso, no hagas, no te vayas por ahí, no lo hagas, yo te lo digo, esta palabra viene de parte de Dios para tu vida. No, gracias. Lo suyo. Quinto,
El que te causa una pérdida, quinto, es que esto te causa una pérdida y siempre terminás perdiendo por perseguir ilusiones ópticas. ¿Vieron los que andan por el desierto? Dice que ven espejismo. ¿Cuál es el deseo de los que están en el desierto? De tomar agua. ¿Y qué le muestra el espejismo? Un oasis, unas palmeras de agua. Van allá, no hay nada. Eso sucede. También hay algo que se llama sofisma. Es creer que lo que estás viendo, eso es una cosa verdadera, y sin embargo es solamente una visión, un trastorno visual que se te puede hacer tomar una decisión que no es correcta. Ese es un sofisma. Y hay muchos hermanos en Cristo que tienen este problema, tienen ilusiones y sofisma y no pueden ver su realidad. Y su familia se está destruyendo, su casa se está destruyendo y ellos no quieren entender. El enemigo sabe que esta es una buena estrategia para alejarte de las cosas que Dios tiene para vos. Por perseguir ilusiones, muchas veces te estás perdiendo de la bendición de Dios. ¿Lo recibís? Amén. Gloria a Dios. Hay relaciones, y voy a hacer un paralelismo, hay relaciones que son higueras. Hay negocios que son higueras, hay trabajos que son higueras, hay sueños que son higueras, hay planes futuros que son higueras, son sofismas, son ilusiones ópticas y que no te van a llevar absolutamente a nada. Si perseguís cosas que no son reales, vas a perder dinero, dignidad, fe, tiempo. Y hay gente que se pasa la vida entera persiguiendo una ilusión. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Hay gente que persigue el dinero y persigue y se da cuenta que los días se le terminan. ¿Y ahora qué hago? Como ese que se había leído todos los libros del mundo, todo desde chiquito. Empezó con Terotero, los Teritos, empezó con el Principito, después era un dibujito, era de uno, no me acuerdo, creo que era Quino, el que aparece detrás de los diarios. Y ya era grandecito, ya se usaba anteojo. Y después ya mostraba que el hombre era grande, después mostraba que el hombre tenía como 90 años, ya tenía un bastón. Tenía una biblioteca, no sé, como de 100 metros de largo. Y dijo, ¿y ahora qué? ¿De qué le sirve? Hay gente que persigue ilusiones, amor. Hay gente que se gasta la vida persiguiendo dinero, persiguiendo cosas, y no lo logra, se le fue la vida. Y el enemigo se va a asegurar que te pierda. Él se quiere asegurar que te pierda. Juan 10:10. Pasaje muy conocido. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, y dice la palabra del Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si querés dar un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dice que el hombre que construye en la arena su castillo se va a caer, pero que construye sobre la roca, que es Jesucristo, venga lo que venga, vengan tempestades, vengan lluvias, lo que venga, dice que la casa jamás se va a derrumbar. Y muchas veces decimos, esto a mí no me va a pasar, pero hay algo tremendo, el enemigo va a crear ilusiones en tu hambre, no en tu hombre, en tu hambre de tener algo. Va a crear ilusiones, porque el hambre por tener cosas muchas veces te puede perjudicar. Si tenés hambre por una pareja, por ahí vienen las ilusiones también, Por ahí si tenés hambre de prosperidad, por ahí también vendrán las ilusiones. Hay gente que conozco personalmente que ha vivido a mate y torta frita. Hasta lo han internado, lo han internado por falta de hierro, ¿no? De no comer, por ahorrar. Lo han internado. Y sin embargo ahora está lleno de plata y sin una vida. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Hay gente que se ha dedicado a estudiar la palabra del Señor y se le creó el ego. Nunca pudieron ser pastor porque el pastor no es un estudio, es un llamado, hermano. Si no tenés llamado pastoral, no insistas porque el Señor no te va a bendecir. Hay gente que ha tratado de ser algo por lo cual el Señor no ha querido, porque el Señor tiene propósito para tu vida y a veces los propósitos no coinciden con nuestros deseos.
Por ahí nuestro deseo es algo y el propósito de Dios es otro. Yo nunca me hubiera imaginado de estar pastoreando una iglesia. Quiero decirte que hasta que el Señor me venga a buscar, yo no puedo renunciar por lo que yo me comprometí, que es con Dios. Yo no lo puedo renunciar. Todos los domingos, todos los miércoles, todos los días yo tengo que estar sirviéndole al Señor. Amén. En todo tiempo. Amén. No es para cualquiera. Con eso yo te quiero decir que yo soy un siervo inútil. Pero no es para cualquiera. Estamos en el foco de todo. No podemos tener montones de cosas. Tenemos que ser ejemplo con los de afuera, dice la palabra del Señor. Por eso te digo una cosa, tenés que estar despierto siempre para que no te empobrezca. Tenés que estar siempre atento porque sos un hijo y una hija de Dios. Proverbio 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Decide a tu vecino que tenés al lado. No te duermas. Gloria a Dios.